Hola, bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices, estamos curiosos, estamos expectantes de platicar con este humano nacido en Rusia, doctor en inteligencia conceptual, exespía ruso, investigador del Club Bilderberg, escritor, presentador de televisión, consejero económico, analista político, catedrático, conferencista. Sus libros han vendido más de 7.6 millones de copias en 68 países, premiado periodista del año 2015 por la Asociación de Periodistas de México, nominado al premio Pulitzer, nominado al premio Nobel de Paz, Daniel Stulin. Daniel, un gusto tenerte con nosotros desde este encierro, en estos días de reformateo del mundo, de cambio de realidad, desde mi punto de vista, ciertos días infames que estamos viviendo, y un placer tenerte. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Enjauleamiento, mejor dicho, para algunos, no para todos. Yo Exacto. También estoy en México, sin decir dónde estoy, pero decidí que México es el mejor lugar y más idóneo para pasar este infierno que estamos viviendo. ¿Cómo decidiste eso? Bueno, tengo una larga trayectoria de colaborar con México, trabajo con el Club de Periodistas de México, participo anualmente en el Congreso Anual de Partidos Socialistas a través del Partido Trabajador de México, PT. Doy conferencias, tengo un webinar, un podcast y un videoblog también en México en español. Y bueno, mi trayectoria es ya desde hace... Yo creo que la primera vez que vine a México empecé a trabajar era justo una conferencia en Cancún en el año 2007 o 2008, un poco antes de la crisis, donde ya estamos hablando que aquello era el primer golpe, que ya viene el definitivo de ahora. Así que llevo muchos años trabajando con México, amo el país, obviamente a la gente, obviamente la comida, obviamente el clima, así que todo bien. Daniel, explícame qué carajos está pasando. ¿Cómo chingados llegamos aquí? Imagina que yo soy el máximo ejemplo del zombie, ¿no? Del zombie, que por cierto me encanta que usas esta analogía del zombie, hasta hashtag zombie en tu Twitter. Hablamos el mismo idioma en ese aspecto. Yo soy el máximo zombie. What the fuck? Es que el proceso de zombificación es una cosa de largo alcance. Yo lo explico en mi libro del Instituto Tavistock sobre este grupo de pensamiento muy importante, donde se diseña esta política, sobre todo a nivel de redes sociales, a nivel social, a nivel de pensamiento grupal, etcétera, etcétera. Va mucho más al alcance de nuestro chat de hoy. Pero lo que sí que es importante entender es la pregunta que hemos llegado. Es una cosa de repente o repentina, como mucha gente me pregunta, oye, ¿qué pasó, hermano? Hace 3 semanas todo estaba bien y de repente estamos encerrados. Es que hace 3 semanas no todo estaba bien. Tú estabas igual en la situación o peor. Entonces, si tú tienes un cáncer del cuerpo y no te das cuenta, es un problema tuyo. Pero el cáncer ya, y lo estamos viendo, el metástasis planetario de un sistema en quiebra. ¿Qué pasó? Vamos a ver un resumen muy, muy breve. Tú te cuenta que en el siglo XIX existían 4 modelos económicos. Inglés, después francés, o alemán, mejor dicho, después de la guerra con Francia, 1870, americano a finales del siglo XIX, y japonés justo después de la guerra con la Rusia zarista, 1904-1905, lo que era la continuación de un modelo que se llama Meiji, la reformación japonesa de 1868. Estos 4 modelos al final de la Segunda Guerra Mundial quedaron en 2, es decir, capitalista occidental y socialista soviético con los satélites. Y estos 2 modelos coexistían bastante bien en el año 1944, cuando se firmó el Acuerdo de Bretton Woods, hasta 1991 o 1989, cuando se quebró la Unión Soviética. Y en algunas cosas el occidente capitalista lo tiene mejor, sobre todo facilidades de las cosas, comodidad de la vida, confort y cosas que tú puedes comprar, los famosos 100 tipos de queso, ¿no? 100 tipos de zapatos de correr. Y algunos otros aspectos del bloque socialista iba mejor, sobre todo a nivel social, apoyo social, salud, alimentación, al mismo tiempo sistema educativo. Y a nivel de demografía,
eran parecidos. La Unión Soviética tenía 300 y pico millones, Estados Unidos 220, pero ahora más o menos igual. Entonces, estos dos modelos coexistían bien entre 44 y 89 o 91. Pero en 91, con la quiebra del modelo socialista, cómo, por qué, dónde, es demasiado, va más allá del alcance de esta entrevista, no lo voy a explicar, pero no tiene nada que ver que te cuentan capitalistas occidentales, antisocialistas, que en este sentido lo que tú estás viendo es el modelo socialista es mucho peor que el modelo no es así, se quebró por muchas otras razones, pero principalmente se quebró porque había un intento desde los años 60 de juntar los dos modelos en uno. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética el gran problema para toda la clase gobernante es, aunque muchos de los gobernantes soviéticos no tenían mucho más poder que un capitalista millonario americano, al morir no tenían la capacidad de dejar un legado a sus hijos y sus nietos porque no existía el derecho de sucesión. Y ellos lo que querían es tener poder, robar, llevar las cosas y dejárselo a sus hijos y a sus nietos, porque en la Unión Soviética el bien común era de todos. Entonces, la única forma de conseguirlo es quebrando el país por dentro. Obviamente, tú no podrías quebrar un país así por fuera con el apoyo obvio de la clase capitalista occidental, porque date cuenta que a partir de 1948, solo en Estados Unidos existían 1.250 think tanks, fundaciones, organizaciones cuyo único objetivo exclusivo era el desmontaje de la Unión Soviética 50 años en el futuro. Y si te estás hablando de 50 años en el futuro, 48, 50, 60, 70, 88, es decir, se adelantaron. Pero estaban trabajando 250,000 expertos occidentales capitalistas en Estados Unidos, en otros países, y algunas de estas organizaciones conocemos gracias a algunos de los libros, como Club Bilderberg, por ejemplo, otras organizaciones como Comisión Trilateral, que es una organización creada por Rockefeller, por Zbigniew Brzezinski en los años 70 y 73, que es trilateral, Américas, Europa y Asia, por eso se llama trilateral, Grupo Hermano Menor de Bilderberg, y Consejo de Relaciones Exteriores, que es un grupo exclusivamente americano, que tiene más o menos 4.000 agentes de influencia, que es la consecuencia de lo que en Inglaterra a finales del siglo XIX se llamaba la Mesa Redonda de Cecil Rhodes. Entonces, después tenemos think tanks en fundaciones tipo Hudson, en Hoover, en American Enterprise Institute, en Rand Corporation, etcétera, etcétera. Y todos se dedicaban a lo mismo, desmontar la Unión Soviética. Lo llaman como a un cazador estudiaría cómo matar a un elefante o un mamut, dónde darle para que con una bala matarlo. Y este socavón, el desmontaje del país, duró lo que duró, y en ese sentido, cuando se quebró la Unión Soviética, hemos ido de 4 modelos del siglo XIX a 2 al final de la Segunda Guerra Mundial, a 1 cuando se quebró la Unión Soviética, y de repente, a partir del año 1991, el modelo económico que definió el mundo entero es el modelo que podríamos llamar neoliberalismo, el liberal banquero financista. ¿Qué es eso? Una cosa es liberalismo en el sentido clásico de Voltaire. Otra cosa es liberalismo planetario en el día de hoy. Hay una broma, en ruso se dice que si democracia es el poder de los demócratas, liberalismo es el poder de los banqueros. En ese sentido, el poder de los banqueros significa que no cualquier cosa va, no hay ninguna responsabilidad por nada que pase. Si en un país el objetivo principal es asegurarse el bienestar de la población, en cualquier país descarado a nivel de liberalismo puro, el que estamos viendo borrazo en el día de hoy, es robar todo lo que tú puedes a los demás y hacerse con todo de los demás. Y esto lo estamos viendo no solo ahora, pero también a partir del 91. Pero este modelo, liberalismo banquero financista basado en el modelo parasitario de Wall Street, que no produce nada físico, todos son numeritos en la pantalla del ordenador. Y esto te puedes hacerte cuadrillonario un día y al día siguiente perderlo todo, porque estos son números en la pantalla que no producen nada, no es el verdadero muestra del valor de algo. Entonces, lo que pasó es, este modelo duró lo que duró hasta entre 91 y 2008. ¿Por qué? Porque ten en cuenta, cuando existía socialismo y capitalismo controlaba 60% del mercado mundial. Y socialismo 40%, te estoy hablando de Unión Soviética, China, satélites socialistas de Europa Oriental, etc.
Entonces, a finales de los años 70, principios de los años 80, el capitalismo se encontró con una situación que no sabían cómo solucionar porque de repente llegaron lo que se conoce límite de crecimiento. Entonces, tú tienes tu zona de influencia y esta zona de influencia lo llenaste. Entonces, o vas expandiéndose a otra zona de influencia o te mueres. Entonces, el Occidente pudo solucionarlo a base de hacerse con la zona soviética, que son 40% del mercado mundial. Y por eso, entre 1991 y 2008, siguieron expandiendo su control ya a nivel planetario. Pero en el año 2008 les pasó exactamente lo que le había pasado 15 o 17 años antes. Llegaron al límite de crecimiento, ya no había dónde expandirse, porque el planeta Tierra es un espacio terráqueo limitado, con recursos naturales limitados y espacio limitado. Entonces, cuando llegas al fin del espacio, no puedes expandirte más. Yo sé que hay gente que estarían diciendo, tú puedes expandirte a China, a la India, a África. Sí, pero estos países o estos continentes, como el caso de África, tiene Producto Bruto mínimo. Y la gente, tú estás hablando, lo que están ganando cada una de esas personas es $1 al día. Si estás hablando de 90 y no sé qué porcentaje de África, y te das cuenta de una cosa que en China, que es 1.500 o 1.700 o lo que sea, 2.000 millones de personas, no se sabe cuántos son, lo mismo por la India, porque entre un censo y el otro, vete a saber cuántos son, ¿sabes? Pero si tú tomas África, que es 1.000 millones, a China, que son 1.800 más o menos, o 1.700 millones, India, que más o menos lo mismo, tú estás hablando casi 5.000 millones de personas. Y si somos 8.000 millones de personas, es mucho más que la mitad de la población. En China, tú tienes 1.000 millones de personas que sobreviven gracias a eso, a $1 al día, $1.50. Entonces, a esa gente tú no puedes expandirte y venderles nada porque no tienen dinero para comprarlo. Ellos siguen viviendo. En China, 250 millones no saben leer. Y de estos, por ejemplo, en China, de los 1.000 millones de personas, 500, o sea, 800 millones más o menos, están usando las herramientas de agricultura del siglo XIX. Dices, ¿cómo es posible eso si en China tú tienes las grandes ciudades de grandes desarrollos tecnológicos? Es cierto, pero está hecho a propósito porque si das a los agricultores chinos las herramientas del siglo XXI, entonces tú vas a tener 500, 600 millones de personas sin trabajo. Y la pregunta es una cosa tener 10, 15 millones de personas que no tienen empleo, otra cosa tener 600 millones de personas. ¿Y de qué comen? Entonces son problemas sociales en cualquier situación del mundo a nivel planetario y lo estamos viendo ahora más que nunca. Tú no puedes solucionar problemas políticos sin solucionar problemas económicos. Y tú no puedes nunca solucionar ningún problema económico sin solucionar problemas sociales. Y esto es el problema principal, que llegando a este punto hoy en día, la pregunta no cambia, ¿y ahora qué? Entonces tú tienes lo mismo en China como tú tienes lo mismo en India, donde es un sistema de casta pura y dura, donde los que están sentados durante siglos, te estoy diciendo, no durante las últimas generaciones, siglos, en esta acera, ni se les pasa por el umbral de su cerebro cruzar la calle y sentarse en la otra acera. Esto es India, ¿entiendes? Entonces, igual en China, igual en India, igual en África, tú no tienes nivel adquisitivo suficiente para poder expandirse, para que alguien compre tus cosas. Entonces, el problema es eso. Hemos llegado a un modelo que está en quiebra. Y entonces, a partir de 2008, cuando el Occidente, después de conquistar el espacio soviético, lo conquistó, lo llenó con su basura. A partir del 2008, con la crisis que le llamaron la crisis de Lehman Brothers, el subprime, no era ni Lehman Brothers ni subprime. Lo que era es el primer toque de esta quiebra sistémica que estamos viviendo en este momento. Y lo que estamos viendo ahora, que son 12 años más tarde, es la última, porque este paciente del año 2008 ahora tiene cáncer de todo el cuerpo, está en su lecho de muerte, y esto no puede solucionar bajo ningún concepto, da igual lo que tú vas a hacer. Y date cuenta otra cosa, si estamos hablando de la crisis, esta crisis no empezó antes de ayer. O sea, dicen, caray, es que hace 3 semanas o un mes y medio todo iba bien, finales del año pasado, salimos todo el mundo bien, la economía subiendo. Esto todo es mentira. La economía real física, en el sentido de que tú produces bienes, en vez de numérica, que es numeritos en la pantalla de ordenador.
Es minusculosísima comparando con esta economía ficticia que es 75 casi por ciento del mercado mundial, la economía real solo 30. Entonces, el año 2001, fíjate, 10 de septiembre, el gobierno americano invita un informe interno, ya salió, ya sabemos, no es un secreto, pero dicen que la economía del país está a punto de quebrarse. Y después, 10, 11 de septiembre, ¿qué tenemos? Tenemos los Torres Gemelas, 11 de septiembre, ¿sabes? Donde nos dicen que ha sido la culpa de Osama Bin Laden, un talibán enchufado a una máquina de diálisis, encerrado en su pueblo de Afganistán, que era más inteligente que todas las agencias de inteligencia del mundo, etcétera, etcétera. Y nosotros, jugando a zombies, ¿le creemos o fingimos demencia? Uno de los dos. ¿Sabes? Yo fingí demencia porque, dado que la gente son zombies, no le puedes convencer que esto te están tomando el pelo. Entonces, la crisis de 2001 lo pueden paliar hasta 2008. Pero en 2008 pasó lo que pasó y entonces, si en 2001 era 7 o 8 años que aguantaron hasta la siguiente crisis, en 2008 ya a partir de 2012 y 2013 otra vez empezaron problemas gordos. Ya no son 7 o 8 años, ya son 5. Y a partir de 2014, cada siguiente crisis, ¿sabes?, tardaba menos en aparecer. Estamos hablando de paliar esta crisis ¿a cuánto? A 2 o 3 meses. Pero en septiembre empieza la última parte, el último desenlace de esta crisis sistémica, la diferencia entre lo que pasó en 2008 y lo que está pasando ahora. Aquello, tú puedes decir, bueno, esto sí ha sido cosa de subprime, cosa de mercado de hipotecas. Pero ahora lo que estamos viendo no es un sector de economía, sino la crisis sistémica. Quiere decir, es el modelo económico que está en quiebra. Y de esto tú no puedes salir. Y no tiene importancia si vas imprimiendo 2 o 3 o 4 trillones de dólares. ¿Sabes? Hasta ahora, dado que la economía, el país, todas las instituciones internacionales en el mundo entero, ojo, no solo en Estados Unidos, ha sido en las manos de estos liberales banqueros financistas. Por eso, si tú estás viendo, cuando yo comenté que en el Occidente, a partir del 44, el modelo es una cosa, partidos políticos es otra. También es importante entender, porque mucha gente dice, no, pero vamos a ver, el Clinton son estos demócratas y nosotros son republicanos. Te recuerdo que los Bushes, Romneys, toda esa gente, McCain, la cúpula republicana, votaron a Clinton. ¿Por qué? Porque esta no es una lucha entre partidos, es una lucha entre modelos económicos y toda esta banda, porque son una banda, mafia, Estado profundo, planetario, y esto es Wall Street, la Reserva Federal, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, las grandes instituciones internacionales. Al mismo tiempo, estamos hablando de agencias de inteligencia americanas, Silicon Valley, Hollywood, la burocracia tanto de Europa como Estados Unidos como de los países. Todo esto es el mismo grupo. Es el mismo grupo liberal banquero financiero, como el cielo que está encima de nuestras cabezas. Es uno para todos. Y esto era posible mientras existía el factor de emisión. ¿Qué es emisión? Es una maquinita, hablando en plata, que imprime dinero. Y esta máquina, exacto, desde 1944, estaba en las manos, ¿sabes?, de esta gente. Entonces, otra pregunta que mucha gente me hace, oye, entonces, ¿por qué los países como China y países europeos, etcétera, etcétera, por qué acordaron como parte de este modelo? Muy sencillo. Te vienen unos señores de Estados Unidos y te dicen, mira, te vamos a garantizar crecimiento anual de 5 o 6% todos los años, sin ningún esfuerzo. Y lo único que pedimos es que tú formas parte del modelo. De esta forma, esto es Bretton Woods, expansión de control de zona de influencia del dólar. Nosotros vamos a ir conquistando más y más países. De esta forma, imprimimos más y más dólares, lo repartimos, ustedes compráis cosas, aquí las cosas van más barato y nosotros vamos a tener un sistema donde el mercado de consumo va a seguir aumentándose más. La gente no va a tener más dinero, pero van a tener más cosas. 3 coches, 4 televisiones, 5 teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Y por esto China y los demás países forman parte. Por ejemplo, cuando Estados Unidos hablan, alguien me dice que China y Estados Unidos son enemigos. No, no son enemigos, son cara y cruz de la misma moneda.
Entonces, volviendo a lo que estamos comentando, hemos ido de 4, 2, 1 y ahora a partir de 2008 estamos a 0 modelo económico. Y lo que tú estás viendo es la quiebra total planetaria. Entonces, volviendo, era importante explicar porque la gente no entiende. Si das una explicación burda, nadie lo va a entender por qué estamos donde estamos.